Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Soy Maribal de Alcalá de Henares y por fin me he hecho mecenas, que ya era hora. Además, comparto vuestra ética y bueno, vuestra ilusión pensando en que un mundo diferente es posible. Así que por todo eso, muchas gracias y seguimos apoyando a la cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Que uno debe de esperar lo peor, y es decir, sí, la entrada en Kiev, y esa entrada solo podría tener un objetivo, que es de poner al gobierno legítimo y democráticamente elegido por el pueblo ucraniano. Decir a los españoles y españolas es la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace nuestro país, España, las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. La nuclear, como es Rusia, invade masivamente a un país vecino y al mismo tiempo amenaza a cualquiera que quiera intervenir con utilizar su armamento nuclear contra ellos. Estamos en un momento crítico de la historia. First, this package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. For our part today, the UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. Today, I'm authorizing additional strong sanctions
and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. I want to be clear, the United States is not doing this alone. Buenos días, cafetera. Son tiempos de gran incertidumbre y aunque nos gustaría parecernos a los que lo tienen todo muy claro siempre, nosotros tenemos algunas dudas. Vaya por delante que la carga de la culpa de lo que está ocurriendo en Ucrania es de Putin y de su visión que mezcla la nostalgia de la gran Rusia unida, grande y libre, con invadir un país rico en recursos naturales, y todo esto mezclado con miedo a que las democracias se contagien por allí, junto al temor a que la OTAN se siga expandiendo y cercando los límites rusos. Es decir, un líder autocrático, un nacionalismo fundamentalista y una invasión clásica para hurtar recursos. Pero, dando todo esto por hecho, nos preguntamos esta mañana, ¿se ha hecho todo lo posible para evitar la guerra? El gran argumento de Putin había sido desde el inicio del conflicto que la posible expansión de la OTAN resulta inaceptable. Si pensáis como nosotros que la guerra había que evitarla al precio que fuera, pues el dolor y la muerte que provocan es extraordinario, compartiréis con nosotros la siguiente pregunta. ¿Por qué no se ofreció eso? ¿Por qué no garantizar que la OTAN evitaría Ucrania? Es altamente posible que solo fuera una excusa, de manera que Putin hubiera invadido igualmente, pero en lugar de tener una excusa de legitimidad, Putin habría entrado ante el mundo de forma caprichosa y la promesa, por tanto, podía haberse retirado en ese momento. Pero al hacernos esta pregunta, se nos despiertan muchas otras incógnitas. ¿Está España donde tiene que estar en el conflicto? A Estados Unidos le interesa una posición de fuerza porque es una potencia global y porque también tiene intereses energéticos, intereses comerciales, que además son contrapuestos en su soterrada batalla contra China. Pero, ¿y Europa? ¿Y nuestro gas? ¿Y nuestras necesidades diplomáticas? ¿Es este alineamiento el que mejor responde a los intereses de Europa? ¿Tenemos la obligación de alinearnos con alguno de los actores políticos? España cree que si España no apoya a la OTAN no apoyaría a España en caso de tensiones con Marruecos. Pero, ¿acaso es tan real ese escenario? En fin, que un día tras otro tenemos la sensación de que jugamos las partidas de otros, en los tableros de otros, con los tiempos de otros y con las necesidades de otros. El mundo es cada vez más multipolar, pero da la impresión de que España ni siquiera es capaz de encontrar un huequecito para hallar identidad propia. Y nos gustaría mucho que esa identidad fuera una radical defensa de la paz y el pacifismo como valor máximo, como valor absoluto. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Watching the sunset on Tennessee Hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine.
sí, ya estamos por aquí. Estaba dejando un poquito más de música para que os fueseis incorporando, que veo que os estabais incorporando por aquí. Veía a Cafelito, a Enjoy the Silence, a Cristina, a Chapi, a Esperanza Cardero, a Mame en Páez. Muy buenos días, dice Mame. Las guerras son una justificación más para el imperio económico de la venta y compra de armas, y las muertes las pone el pueblo. De todo esto vamos a hablar, porque efectivamente, como dice Mamen, pues una cosa es la geopolítica, que es importante, pero, y hablaremos de eso, de cómo las sanciones, ¿no?, están siendo como la única respuesta que están teniendo los países para intentar frenar esta ofensiva de Putin, que según France Press ya habría llegado a Kiev, ya habría habido bombardeos esta misma noche. Pero también, como recordabais y como recordáis en el chat y también en Twitter, las peores consecuencias se las lleva la población, como siempre. Las guerras no traen nada bueno. Y justificarlas es justificar el sufrimiento de millones de personas. Hoy vamos a hablar de todo esto, pero como sabéis, además de actualidad, hablaremos también con Pilar de la Peña. Nos va a hacer ese resumen de prensa internacional, porque han sucedido más cosas a lo largo de la semana que ha recogido la prensa internacional. También pues hablaremos con Ana Pastor, haremos como un repaso sobre películas y geopolítica, ahora que estamos en un momento en el que la geopolítica está tan en el centro. Y también en videojuegos hablaremos con Enjoy the Silence de Elden Ring. Como digo, pues cada viernes también tenemos estos espacios en los que también podemos hablar de otros asuntos, o al menos hablar de los mismos asuntos de actualidad, pero con otros enfoques, como vamos a hacer hoy en la sección de El Mundo en Series. Primero de todo, muchísimas gracias a todos y a todas las que estáis en directo, que os habéis levantado pronto esta mañana. Aunque las noticias no son buenas, al menos tenemos la compañía y podemos ir reuniendo también esos comentarios y también esa esperanza en que sí, que otro mundo es posible, y que la paz no es algo naif. La paz tiene que prevalecer frente a la guerra, y en días como hoy hay que recordarlo. Muy buenos días, Obdemuriana, de Muscus, Ignacio, Eurídice, V de Vendetta, Demócrito, Ángel. Muy buenos días, como digo, muchísimas gracias por estar aquí una mañana más. El hashtag de hoy es #LaCafeteraUltimatón, #LaCafeteraUltimatón. Y sobre todo a las personas que contribuís cada mes con vuestro esfuerzo económico, que sois mecenas, muchísimas gracias por hacer posible que la cafetera siga resistiendo. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. But I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you feel relief.
Bueno, como os podéis imaginar, si abrimos las portadas de periódico de este viernes, el principal asunto efectivamente está en Ucrania. El país dice: Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania, el más grave conflicto en Europa en 80 años, alarma al mundo. También el diario ABC dice: Putin toma Ucrania, sangre y fuego. En el diario El Mundo dicen: Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania. Y en La Vanguardia dicen: guerra en Europa. La ofensiva militar rusa supera la resistencia del ejército ucraniano y llega a las puertas de Kiev. Hablan de que Putin advierte que cualquier ataque contra Rusia tendría consecuencias devastadoras. Y Estados Unidos y la Unión Europea condenan la agresión y anuncian sanciones contra el sistema bancario ruso. De esto vamos a hablar. Sí, ha habido ya varios anuncios de sanciones. Por ejemplo, desde Bruselas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunciaba las que van a ser las sanciones contra Rusia, sanciones financieras. Vamos a escucharlo ahora sí. First, this package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. Así lo decía Ursula von der Leyen, son sanciones que cubrirán los sectores financiero, también de energía y de transportes de Rusia. Hablaban de sanciones financieras, frenos tecnológicos y restricciones de visa, pero no solamente desde Bruselas. También, por ejemplo, lo escuchábamos también desde Reino Unido. Boris Johnson anunciaba también un paquete de sanciones a Rusia, excluirá a los bancos rusos del sistema financiero del país. For our part today, the UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. These powers will enable us totally to exclude Russian banks from the UK financial system. Así lo decía Boris Johnson desde Reino Unido. Y en la misma línea, desde Estados Unidos, Joe Biden decía: he autorizado fuertes sanciones contra Rusia. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. I want to be clear, the United States is not doing this alone. Advertía, Estados Unidos no está haciendo esto solo. También desde Canadá, Justin Trudeau anunció también sanciones severas a Rusia, pero en este caso decía que son sanciones dirigidas contra 62 personas y entidades, incluidos miembros de la élite rusa y los principales bancos rusos, y también la cancelación de todos los permisos de exportación. Esto lo decía el propio primer ministro Justin Trudeau y anunciaba así las sanciones que están siendo, como decíamos, parece que son la única respuesta, al menos de momento, a Putin. Porque, de hecho, desde Estados Unidos, Joe Biden decía: nuestras fuerzas no entrarán en el conflicto en Rusia, pero sí defenderemos a los aliados de la OTAN. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. Así lo decía Joe Biden, decía: nuestras fuerzas no van a entrar, no van a participar en el conflicto de Rusia en Ucrania, no van a Europa a luchar en Ucrania, pero sí a defender a nuestros aliados en la OTAN. Precisamente sobre la OTAN, sobre las implicaciones que tiene que Ucrania no esté en la OTAN, nos hablaba ayer el periodista, el excorresponsal de guerra Ramón Lobo, y explicaba así las implicaciones que tiene que Ucrania no esté en la OTAN. Ucrania no es un país miembro de la OTAN, por lo tanto no hay ninguna obligación de defenderle. Por eso ha atacado a Putin, por eso no va a atacar a países de la OTAN, porque supondría entrar en guerra contra todos. Y supongo que se quedará ahí, pero hay un tuit de un profesor noruego, que es de los que sigo en Twitter, que recordaba que el 1 de septiembre la Segunda Guerra Mundial empezó con una invasión de Polonia que parecía que solo era eso. Y después se fue complicando la cosa. Las guerras se saben cómo empiezan, pero nunca cómo terminan.
Las guerras se sabe cómo empieza, pero nunca cómo terminan. Hablaba así de las implicaciones de que Ucrania no esté en la OTAN y por eso, bueno, pues esté enfrentando esto en solitario, algo que manifestó sobre eso un gran enfado el presidente ucraniano, que decía, hoy he preguntado, que decía que hoy había preguntado, a ver si lo tengo por aquí, sí, hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania entrará en la OTAN. Les pidió a esos líderes europeos, les preguntó si Ucrania entraría en la OTAN. Y decía, les he preguntado directamente, todos tienen miedo, nadie responde. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. Así veíamos como, bueno, pues evidentemente el hecho de que Ucrania no esté en la OTAN tiene esa implicación. Ahora el presidente de Ucrania lo estaría pidiendo y estaría pidiendo también ayuda para que pues hubiese una mayor implicación, mientras las tropas rusas pues habrían entrado en Kiev. Según France Press, Kiev ha sufrido bombardeos esta noche, pero ya advertía Joe Biden, nuestras fuerzas no van a participar en el conflicto de Rusia en Ucrania, pero sí vamos a defender, decía, a nuestros aliados en la OTAN. Precisamente desde la OTAN condenaban, decían, el brutal acto de guerra de Rusia contra Ucrania. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Y precisamente sobre la entrada en Kiev le preguntaban al ministro de Exteriores español, a José Manuel Álvarez, en televisión española. Y él decía que la entrada en Kiev supondría el objetivo de deponer el gobierno. Es decir, que si hubiese una entrada en Kiev por parte de Rusia, esto supondría el intento de acabar con el gobierno actual. Que uno debe de esperar lo peor, y es decir, sí, la entrada en Kiev, y esa entrada solo podría tener un objetivo, que es deponer al gobierno legítimo y democráticamente elegido por el pueblo ucraniano. Con estas palabras, decía el ministro de Exteriores, vinculaba esa entrada en Kiev con el intento de deponer el gobierno actual, algo muy, muy grave. Y precisamente también le preguntaban pues por las sanciones, ¿no? Las sanciones europeas, las sanciones que se van a hacer desde Europa a Rusia como respuesta a este ataque que ha hecho Putin. Y él decía que sí, que serán masivas. En este momento las sanciones concretas no se conocen, pero le puedo asegurar que serán masivas y dañarán enormemente a la economía rusa, y van a tener distintos sectores, el financiero, el energético, material de doble uso, exportaciones e importaciones de materiales sensibles, serán muy variadas, y también se dirigirán a personas, a individuos en concreto. A individuos en concreto, por ejemplo, como decíamos, en Canadá, que lo anunciaba el propio Justin Trudeau, hablaba de más sanciones contra Rusia y estaban dirigidas concretamente a 62 personas y entidades, incluidos miembros de la élite rusa y los principales bancos rusos. O sea que también estaríamos hablando de sanciones concretas para personas concretas. También entrevistaban en televisión española, entrevistaron a Josep Borrell, y directamente decía, estamos en un momento crítico de la historia. Nuclear, como es Rusia, invade masivamente a un país vecino y al mismo tiempo amenaza a cualquiera que quiera intervenir con utilizar su armamento nuclear contra ellos, estamos en un momento crítico de la historia. Estamos en un momento crítico de la historia, decía Josep Borrell. Un poco en la misma línea. Escuchábamos ayer al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que hacía así esta valoración sobre el ataque por parte de Putin en Ucrania. A los españoles y españolas es la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace nuestro país, España, las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania.
Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. Es, por tanto, desde todo punto de vista, una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania. Y es algo más. Es un ataque frontal a los principios, a los valores, por encima de todos ellos el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad. Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y por eso se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto. Precisamente desde Naciones Unidas ponen el foco en el gran problema humanitario que en el que va a desembocar este conflicto, esta crisis en Ucrania. Insistían desde Naciones Unidas, proteger a los civiles debe ser la prioridad número uno. Como decíais también en el chat y a través del hashtag de hoy, una de las mayores consecuencias, la principal preocupación y la principal consecuencia que tiene todo esto es la humanitaria. Todas aquellas personas que se están viendo obligadas a abandonar su país o a intentarlo al menos, con lo poco que tienen, con lo poco que pueden llevarse. Algunas personas están refugiadas en el metro, están resguardadas en el metro. Hemos visto las imágenes de Emilio Morenati viendo cómo, familiares, ancianos, intentan refugiarse en el metro para intentar, cobijarse de lo que puede llegar a venir, ¿no? Decían desde Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo que las Naciones Unidas ya están sobre el terreno y ya antes de las operaciones militares rusas en Ucrania. Decían, la organización estaba proporcionando ayuda humanitaria que salva vidas a las personas necesitadas, independientemente de quiénes sean o dónde estén, y anunció además la asignación inmediata de $20 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para satisfacer las respuestas urgentes que pudiesen surgir. Decían, nosotros y nuestros socios humanitarios nos comprometemos a permanecer y cumplir para apoyar a la población de Ucrania en su momento de necesidad. El personal de las Naciones Unidas está trabajando a ambos lados de la línea de contacto, guiándose siempre por los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia. Que al menos reconforta, ¿no?, que haya quienes se preocupen por quienes están sufriendo directamente los bombardeos y por aquellas personas que se encuentran totalmente desamparadas, al menos no lo estarán tanto con organizaciones como Naciones Unidas que, según dicen, han desplegado ya esa ayuda para que esas personas sufran lo menos posible las consecuencias de una guerra. Pero insistimos, para no sufrir las consecuencias de la guerra, lo primero es no provocar una guerra. Veremos qué consecuencias hay. Además, ayer lo comentábamos también con Ramón Lobo a raíz también de ese tuit que publicaba el propio Ramón Lobo. Hablábamos de las consecuencias que puede tener esto en cuanto a las personas refugiadas que vayan llegando o que vayan intentando llegar a otros países. Y esto es algo que no ha calculado la ultraderecha. Decíamos que la llegada de personas refugiadas es el detalle que olvida la ultraderecha al apoyar a Putin y que podría llegar a enfrentarles, pero más allá de eso estamos hablando de un gran número de personas que tendrían que se están viendo obligadas a salir de allí, a salir de un país en guerra. Como decían desde Naciones Unidas, en la guerra no hay ganadores. Decían, en la guerra no hay ganadores y advirtieron que la vida de mucha gente será destrozada.
Decían, se debe garantizar la seguridad y el acceso de las operaciones humanitarias, y decían que ACNUR mantiene conversaciones con los países vecinos de Ucrania para que mantengan abiertas sus fronteras a los civiles ucranianos que necesiten protección. Decían, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que las hostilidades en Ucrania amenazan la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas que viven en el país. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Ese de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought, my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. One day we'll go anywhere. Darling, Bueno, el único valor es la vida, como decía Pepe Mujica en esta crestomatía que hemos escuchado, y ojalá acabe prevaleciendo la vida. Del momento no es así, pero seguimos teniendo confianza en los llamamientos a la paz, que parecen una propuesta radical en este momento de tensión y de guerra, pero es la única salida. Al final solo podemos vivir en paz. Las portadas de papel es lo que hemos destacado, que destacaban, evidentemente estaba el tema de Ucrania. También si nos vamos a las portadas de los digitales, el diario.es titula Kiev asediada por la ofensiva rusa. Dice que el presidente de Ucrania afirma que las tropas rusas están bombardeando zonas residenciales del país, lo que estaría contradiciendo esa justificación de Rusia para justificar sus ataques, que decía que serían ataques contra edificios y instalaciones militares. Según la versión del presidente de Ucrania, las tropas rusas ya estarían bombardeando zonas residenciales del país. Dicen que las infraestructuras civiles no son objetivo y es mentira. También hacían la crónica desesperada en Kiev, hablaban en el diario.es de
ese dilema, ¿no?, de quedarse o huir, que es la crónica desesperada desde Kiev. Dicen: así se han vivido las primeras horas de la invasión rusa en la capital de Ucrania, entre una atmósfera de conmoción, miedo y repulsa silenciosa. Lo podéis encontrar en el diario.es. Y porque sí, esta noche habría habido estos bombardeos en Kiev y bueno, no podemos imaginarnos los momentos que habrán vivido estas personas. Como decíamos, algunas personas en el metro, como estaba retratando el fotógrafo Emilio Morenati. Luego también, si nos vamos a la portada de Público.es, dicen: Rusia endurece su ofensiva militar y avanza hacia Kiev. Destacan también las protestas ante las embajadas rusas de todo el mundo. En España, en la de España, hubo manifestaciones en la que además participó el actor Javier Bardem. Y luego también hablan de los detenidos en la protesta en Rusia. En Rusia hubo miles de personas que se manifestaron contra la guerra y hablan de más de 1.000 detenidos en Rusia en las protestas contra la invasión. Los manifestantes habían salido a la calle de varios puntos del país ruso al grito de no a la guerra, refiriéndose a la guerra en Ucrania. Y luego también en Infolibre llevan este asunto. Dicen que la invasión rusa ahoga un mercado energético europeo sin soberanía ni horizonte de bajada de precios. Hablan también de que el gobierno descarta un envío inminente de tropas a Ucrania. Se refieren al gobierno español. Dicen que Pedro Sánchez pide que el ataque ruso no quede impune y admite que la guerra tendrá consecuencias económicas para España. De hecho, destacan que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, habló de sanciones severísimas, aunque aclaró que no habrá tropas de la OTAN en Ucrania. Esto mismo lo decía ya Joe Biden, que ellos no iban a mandar tropas a Ucrania, así que veremos qué es lo que va sucediendo, porque parece que la única respuesta van a ser esas sanciones a Rusia y también sanciones concretas, como ya anunciaban desde Canadá, sanciones concretas a la élite rusa. Así están las cosas. Pero ojo, que antes de pasar a la página internacional no se nos puede olvidar algo muy importante en la política nacional, en la política española, que bueno, claro, ahora con todo este asunto de Ucrania, que evidentemente es realmente preocupante la situación, realmente preocupante y realmente necesario hablar de la guerra en Ucrania, no lo dudamos, pero también no hay que olvidar de dónde veníamos en la política nacional, en la política española, de esa implosión en el Partido Popular, de esa polémica en el Partido Popular que ha acabado con la supuesta dimisión de Pablo Casado, porque todavía no es realmente oficial la dimisión del líder del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Pues bien, después de todo esto, después de todas las acusaciones, después de la dimisión de Teodoro García Egea, después de que Pablo Casado se hubiera quedado prácticamente solo en el partido, que la gran mayoría de líderes hubiesen elegido el bando de Isabel Díaz Ayuso, pues bien, han elegido el bando que puede ser ganador dentro del Partido Popular, pero que no lleva la razón. Porque, como publica el diario.es, ayer la Comunidad de Madrid confirmó que el hermano de Isabel Díaz Ayuso sí cobró de la empresa de su amigo los 283.000 euros que Pablo Casado atribuyó a una comisión. Claro, ¿qué pasa ahora?
el gobierno regional ha admitido por primera vez que el importe que cobró Tomás Díaz Ayuso de Priviet Sportive asciende a esa cantidad repartido en 4 facturas, 3 de las cuales, insiste, no guardan relación con el contrato con la Comunidad de Madrid de 1,5 millones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede ahora? Claro, ayer saltó esta noticia. Y claro, esto lo resumía perfectamente bien Gerardo TC en Twitter. Decía: aprovechar el caos de la pandemia para desviar dinero público al bolsillo de tu hermano es una vergüenza. Aprovechar el caos de una guerra para reconocer que lo que negabas era cierto, a ver si así pasa desapercibido, es motivo para que nunca te lo dejen de recordar. Y es que esto es muy grave, porque estamos hablando de que es algo que negó Isabel Díaz Ayuso, que defendió Pablo Casado. Pablo Casado defendió esa... Bueno, defendió no, dijo que querían investigar esa comisión de 283.000 euros. Se le tachó de todo a Pablo Casado. Se le pidió su dimisión a Pablo Casado. Pablo Casado se quedó prácticamente solo en el partido por algo que él señalaba y que la propia Comunidad de Madrid ha confirmado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que por algo que negaba la propia Isabel Díaz Ayuso ha dimitido el propio Pablo Casado. Vemos el hashtag de Ayuso dimisión, como ahora se está pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, pero no sabemos si va a calar realmente esta dimisión. Pero claro, claro, ahora en las portadas de periódico evidentemente pues no vemos esa petición de dimisión de Isabel Díaz Ayuso, pero claro, pedirán, como hicieron con Casado, la dimisión de Ayuso. ¿Cómo nos intentarán convencer de lo contrario los mismos que pedían la dimisión de Pablo Casado en medios y declaraciones políticas día tras día? Así que bueno, puede que no haya ni siquiera que justificarlo, puede que, bueno, pues gracias también un poco al tsunami informativo que estamos viviendo a raíz de la guerra en Ucrania, pues esto quede solapado. Y entonces no podamos ver esa nueva estrategia de comunicación que puedan llegar a idear para tapar los hechos, porque realmente ya lo tienen realmente fácil por el tsunami informativo, como digo, en torno a Ucrania. Pero esto es bastante grave porque se habría pedido la dimisión del líder de un partido, del Partido Popular, por querer investigar algo que se ha demostrado, que ha demostrado la propia Comunidad de Madrid que era cierto. En fin. Claro, que también es importante lo que dice Eddie Muscos. Dice, ojo, que Casado y García Gea dieron por buenas la respuesta de Ayuso y ahí terminó el cuento. También tienen esa responsabilidad, evidentemente, ¿no? De cómo se dejaron, ¿no?, engatusar por esa versión de Isabel Díaz Ayuso, que ahora pues quedaría totalmente desmentida, ¿no? Claro, dice José, pero es que Mary dice, lo de Ayuso y la corrupción se va a quedar en otro caso aislado más. ¿Qué importa la cantidad? Hombre, yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Y el hecho de que haya gente que, bueno, que no considera importante la corrupción, o las sospechas de corrupción política, eso es un asunto que, bueno, es un problema que tendrán que tratar aquellas personas que no consideren que es importante hablar de las sospechas de corrupción y de los supuestos desvíos de dinero público. Yo sí lo considero importante porque es el dinero de todos y de todas. Y sobre todo por ser leales a la clase política que sí que se toma en serio su trabajo, porque yo no considero que todos y todas las políticas sean iguales. Y sí que considero que la política
es una herramienta para mejorar nuestra vida. Puede ser la peor arma política, nunca mejor dicho, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Pero la política también puede traer cosas buenas. La política es la que puede solucionar nuestros problemas. La política es la que realmente nos conforma como sociedad, la que hace que nosotros y nosotras podamos convivir. Y sí que creo en la política y creo que la corrupción es condenable y bueno, habrá quienes la justifiquen. Yo creo que somos muchas más las personas que no lo justificamos y que creemos que las cosas tienen que hacerse lo mejor posible y que efectivamente no toda la clase política hace esto, porque al final en esa justificación de la corrupción o de las sospechas de corrupción lo que buscan es que decir todos son iguales, pues mejor votadme a mí, que bueno, pues aunque tenga sospechas de corrupción, pues al menos os doy otras cosas y bueno, os abro los bares en plena pandemia y todos felices, ¿no? Yo creo que bueno, también tenemos que hacer una autocrítica como sociedad y también creer que ni toda la clase política es igual, ni toda la sociedad es igual. Y creer, bueno, que las cosas pues pueden solucionarse y que las cosas pueden ir mejor. Aunque sea muy difícil en días como hoy. Y como, bueno, pues dentro de los tsunamis informativos, de la convulsión que vivimos en días como hoy, pues aunque hablemos de temas preocupantes, de informaciones que realmente tienen una preocupación global, una preocupación internacional, pues siempre es muchísimo mejor que nos lo cuente Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, lo mejor de mí. Bueno, pues sabéis que la información internacional fija también para este programa una enorme atención y claro, estamos el mundo en vilo observando lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Europa y una gran preocupación. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y a la espera de que los acontecimientos, los movimientos, pues nos den algo más que titulares concretos, hay una enorme incertidumbre por saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde pueden alcanzar la expansión rusa, las tensiones para con Estados Unidos, la respuesta y una grandísima preocupación, pero no hay muchas certezas sobre la mesa, eso es una realidad. Sí, se van dando pasos, se va reaccionando un poco a remolque. Es evidente que Vladimir Putin en esta crisis está marcando la agenda, marcando los tiempos y el resto del planeta pues parece que va pues reaccionando y en cierta forma pues adaptándose, intentando ver cómo hace frente a lo que ya se considera un desafío en toda regla. Es cierto que parece que el tiempo de la diplomacia se ha acabado. Vamos a ver si hay manera de encontrar una manera de canalizar esto por vía de la negociación. Desde Rusia aseguran que siguen abiertos a una posibilidad negociada, pero realmente los hechos no respaldan esto. Y ya desde Estados Unidos hay muchas, o incluso desde la OTAN y en general desde Occidente, pues hay muchos analistas que destacan que se han roto muchos puentes y que además hay cierta desconfianza ya que va a hacer más complicado cualquier tipo de solución a este conflicto. De todas formas, está desde luego copando todas las portadas.
generando una enorme inquietud tanto en los gobiernos de todo el planeta como en los mercados. Ya se ha empezado a ver claramente el impacto en las bolsas, y sigue siendo el asunto que pues centra la preocupación y las imágenes de la gente en Ucrania en este sentido, de los efectos que está teniendo tanto sobre la población civil, sobre como la vida diaria en Ucrania, pues son el foco ahora mismo. La gran pregunta es si esto se podrá reconducir en algún momento, si las sanciones contra Rusia podrán frenar toda la escalada bélica, pero esta tensión bélica en el este de Europa también hace que muchos analistas se pregunten hasta dónde vamos a llegar, si esto se va a contener o si esto, por el contrario, nos puede conducir, si hay un riesgo potencial real, más allá de la retórica de estos momentos de esta tensión, si hay un riesgo real de una potencial guerra de Estados Unidos con Rusia. Algunos analistas, como Katrina Vanden-Heuvel, creen que sí. Ojalá no sea así, ojalá pues esto dentro de algunos meses hablemos de ello como un capítulo de una cierta anécdota, pero es preocupante en todo caso. Pero como no nos vamos a fijar en la concreción, en las cuestiones, en los avances, en las cuestiones más concretas, sino en el contexto general, sabéis que en todo caso los viernes hablamos de noticias internacionales, pero que afectan a España. Sobre todo en la manera en la que han retratado los medios internacionales la información sobre España, que es una manera muy interesante, una forma interesante de ver qué imagen de España se proyecta en el exterior. Claro, hemos vivido la crisis del Partido Popular, Pilar, ha tenido una gran repercusión, esto lo sabemos, pero ¿qué es lo que destacan? ¿Cuál es el foco? Porque fijan el enfrentamiento Casado-Ayuso, pero también el fin de la era Casado y también el ascenso de la extrema derecha, que puede ser el gran beneficiado. Sí, la verdad es que desde que estalló esta especie de guerra interna en el Partido Popular, ha sido numerosos medios de todo el globo lo han destacado, incluso el mismo cuando empezamos a conocer el enfrentamiento el jueves, desde el viernes, el fin de semana, pues medios como The Guardian, Bloomberg, Financial Times, The Politico, Europain, en fin, medios de todo el globo se han hecho eco de estas acusaciones cruzadas, primero, ¿no?, entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado de corrupción, de espionaje. Es algo que ha copado la buena parte de los medios internacionales. Han hablado de lucha fratricida, de caos, de cisma dramático, y poco a poco, según han ido desarrollándose los acontecimientos, han ido pues pasando un poco de esa sorpresa al ver que un partido que realmente lo decía el Financial Times, ¿no?, un partido y alguno más que hasta hace una semana parecía una opción sólida y solvente, una alternativa sólida y solvente de gobierno en España, pues cómo realmente ha implosionado, que luego ha sido los titulares que esta misma semana pues protagonizaban la mayor parte de los medios internacionales, ¿no? Desde Libération, el diario francés, La Libre Belgique, Der Freitag, The Politico. El término implosión en concreto ha sido el que más ha abundado en los medios internacionales al hacer referencia a lo sucedido. Y sobre todo porque el transcurrir de esta guerra interna pues parece que se ha cobrado la cabeza de Pablo Casado, que es algo que han destacado numerosos medios. En este sentido, por ejemplo, ya incluso desde el mismo miércoles, algunos como de Político ya hablaban de que el PP se encaminaba hacia un nuevo liderazgo, ¿no? Y en este sentido ya empezaban a señalar a Núñez Feijóo. Luego otros medios han ido destacando, pues han recogido el discurso prácticamente de despedida de Pablo Casado en el Congreso. También ha tenido bastante repercusión, y en este sentido pues ya se empieza a ver la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo sea el nuevo líder del Partido Popular. Yo te digo que tanto de Político como Associated Press ya le señalan de forma más o menos directa, hablan de él como el probable y previsible nuevo líder del Partido Popular. En ese sentido, no me resisto a contarte, había un corresponsal francés que decía: buena suerte para pronunciar el nombre de Feijóo para los franceses, porque no va a ser fácil, pero es verdad que se vislumbra como el nuevo líder ya en buena parte de los análisis que hace la prensa internacional. Y luego el aspecto que más destacan todas estas crónicas pues que han ido haciendo y detallando todo lo sucedido en el Partido Popular, es que el mayor beneficiado puede ser Vox, el partido de extrema derecha, que además evidencian que toda esta implosión y toda esta crisis ha tenido lugar en el partido justo después de los resultados de Castilla-León, donde ya se había visto el fuerte empuje del partido de extrema derecha, y cómo esto deja y debilita todavía más al Partido Popular, y puede ser que realmente el
el mayor beneficiado sea Vox, que es algo que ya te digo que aparece en prácticamente todas las crónicas que recogen lo sucedido en el Partido Popular. Bueno, y no es el único asunto, también hemos visto relacionado con la crisis del Partido Popular, pero algo más ampliamente. La Opinión destacaba: final de la movida política en España con los adioses de Rivera, Iglesias y Casado. Sí, esto realmente el titular es así como bastante evocador. Lo que ponía de relieve este diario francés era un poquito como lo que ya se da por hecho, la salida de Pablo Casado del liderazgo de la dirección del Partido Popular ponía fin a esta especie de fenómeno que comparaba un poquito con la movida, ¿no? Esta nueva hornada de políticos españoles que había surgido, digamos, en la estera del movimiento del 15M, de los indignados, para regenerar la vida política en España, y que realmente llegaron a tener pues una presencia y una importancia bastante significativa. Como en los últimos 2 años realmente estábamos asistiendo al final de este fenómeno, ¿no? Ponía de relieve que que este discurso de Pablo Casado y el anuncio de que no se presentara a la dirección en el Congreso Extraordinario pues marcaban el final, pero recordaba que Albert Rivera también tuvo que dimitir en 2020, que Pablo Iglesias también dejó la política en 2021 y que distintos fenómenos pues habían provocado el fin de esta movida o de esta época en la política española que había surgido a raíz de los indignados y que ahora llegaba a su fin. Fijaos, hay algunas cosas también que pasan más inadvertidas. Esto ha sido uno de los grandes temas de la semana. Pero en la prensa internacional hemos visto en Euronews, en un reportaje, el impacto que la actividad de los grandes pesqueros extranjeros, y en particular los españoles, tiene para los pescadores artesanales de Senegal, ¿verdad? Sí, la verdad es que además fue un reportaje que nos recomendó un oyente, sobre todo porque en España seguimos un poco pues en estado de shock con la tragedia del Villa de Pitanso, que desarrollaba sus faenas de pesca en Canadá, y en este sentido pues realmente este efecto mariposa de la actual situación en la que vive la industria de la pesca pues nos muestra también cómo realmente hay impactos de lo que se va haciendo en distintos países, y en este sentido es muy, muy significativo un reportaje de Euronews de hace unos días, de su responsable Valérie Goriat, que visita en concreto San Luis, que es algo así como el centro neurálgico de la pesca artesanal en Senegal, y que muestra cómo allí realmente los pescadores artesanales se están viendo asfixiados por la actividad, sobre todo de los grandes buques extranjeros, ¿no? Se señala en particular a los chinos que porque además se les acusa de algunas prácticas ilegales, pero luego los europeos también son señalados especialmente, y muy específicamente los españoles, por su presencia en estas aguas, pescando en los caladeros de esta zona. Se destaca que es una pesca legal, es decir, hay unos acuerdos de la Unión Europea que permiten a los barcos europeos y en concreto españoles pescar allí, pero realmente la actividad, pues las redes de arrastre, incluso algunos pescadores locales acusan a los barcos europeos de contaminar los mares, y realmente ha provocado una reducción drástica, incluso un mal estado del pescado y sobre todo en las aguas que en teoría están protegidas, las aguas más cercanas a las costas, pero ha impactado tanto que realmente ha reducido de forma drástica las posibilidades de subsistencia de estos pescadores y de estas comunidades locales, ¿no? Que están protestando y estaban denunciando en este reportaje, y que de hecho en dos cosas que se relacionan, ¿no? Esta preocupación que hay en Europa por la inmigración y cómo pues intentan buscarse la vida en Europa numerosos ciudadanos de África, pues evidenciaba que muchos de estos jóvenes, ante la imposibilidad de ganarse la vida con esta actividad de la pesca artesanal, pues estaban anunciando que tenían previsto intentar ir a España y buscarse la vida aquí, ¿no? También hemos visto en Deutschlandfunk cómo se ponía el foco en el jamón ibérico, destacando que la mayor parte de los cerdos se cría en macrogranjas y preguntándose si se puede llamar todavía cerdo ibérico por esto, ¿no? Sí, esto es un reportaje de Julia Macher, una corresponsal que está aquí en España, y que ponía un poquito el foco en todo lo que rodea un poquito al jamón ibérico en España, ¿no? Hablaba de la cultura del jamón ibérico y cómo esta cultura estaba un poquito en entredicho. Hablaba de las macrogranjas, que en este sentido es uno de los aspectos que más destacaba el reportaje, que explicaba que el jamón ibérico tiene una especie de imagen idílica, ¿no? Que se asocia a cerdos pastando en las dehesas y, digamos,
escarbando entre las encinas, pero explicaba que la realidad es que el jamón ibérico era tan popular, se había convertido tan popular y había una industria tan desarrollada que la mayor parte de los cerdos hoy en día se criaban en macrogranjas, ¿no? Y mencionaba un poquito el debate que hay con el tema de las macrogranjas en España. También ponía de relieve que buena parte de los cerdos de los que se produce el jamón ibérico ya no son cerdos ibéricos puros, sino que realmente han sido cruzados con otra serie de razas que son hasta cierto punto más productivas, y en este sentido pues hay una especie de híbrido, o sea, una generación híbrida de cerdos, ¿no? Y en todo este contexto señalaba esto, dice, ¿se puede seguir llamando jamón ibérico a este jamón? Es llamativo porque cuando ha habido tanta indignación, ha hecho tanto revuelo estas palabras de Alberto Garzón, al que se acusó de dar mala reputación a la carne, a las exportaciones de carne españolas, pues esto no se debe solo a este tipo de declaraciones, sino que es un debate y digamos una información, unas dudas que están en otros medios también. Y la campaña Soy viejo pero no idiota, los resultados que está obteniendo también en este país, la visibilidad que ha obtenido, esto ha sido destacado por un montón de medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad, ya lo comentamos otro día aquí cuando repasábamos las noticias que han llamado la atención de los medios internacionales, pero es que además esta campaña de Soy viejo pero no idiota que ha lanzado Carlos San Juan, este jubilado valenciano, realmente sigue copando atención, ¿no? En los últimos días he visto artículos en Le Monde, en Reuters, en La Croix, y destacan eso, el enorme eco y la enorme repercusión política y mediática que ha conseguido, y luego, sobre todo, que está empezando a conseguir resultados, ¿no? Que su denuncia de, digamos, la exclusión que estaban viviendo buena parte de las personas mayores ante esta apuesta por el todo digital que había hecho la banca en España, pues esta situación realmente había quedado en evidencia con esta campaña, que habían apoyado más de 600.000 personas en España, y Reuters y Le Monde destacaban, ¿no? como realmente había conseguido que Nadia Calviño, la ministra de Economía, pues cogiera esa bandera y presionara a los bancos para que realmente tuvieran algún tipo de gesto, o que realmente cambiaran algunas de sus prácticas, y se habían ya conseguido, pues por ejemplo, que se ampliaran los servicios en los cajeros, y que numerosos bancos se comprometieran a atender a los clientes de mayor edad de forma preferente en las sucursales para intentar remediar este problema. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Plata o plomo, el mundo a través de las películas, de las series de televisión, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en una semana en la que, en efecto, los tambores de guerra resonaban en Rusia, en Ucrania, y eso ha hecho que toda la atención mundial se desplace en este sentido, y decíamos, bueno, ¿cómo podemos abordar esto? Y le planteaba a Ana Pastor, podríamos hacer un repaso de algunas películas que en tiempos como estos merece la pena ver, para reflexionar en profundidad sobre el conflicto que estamos viviendo y también sobre la guerra, la geopolítica mundial. Entonces había una selección, oye, de hecho lo he preguntado en las redes sociales y la gente nos ha enviado un montón de propuestas, un montón, Ana. ¿Algunas las habías visto o no? Algunas sí, otras no. Mira, hemos tenido muy reciente, yo creo que la verdad es que va todo a tal velocidad. El viernes pasado no hablamos, justo hace una semana, de Cortina de Humo, ¿o lo he soñado? Creo que la semana anterior, pero sí, lo hemos tratado hace muy poquito, y Múnich en vísperas de una guerra. ¿Sabe? Con gusto me colocaría ante esa pared para que me fusilaran si con eso evitara la guerra. Por favor. Neville, no me gusta que digas esas cosas. Y menos sin desayunar. Claro. Usted es muy joven para haber servido en la Gran Guerra, Legat. Y yo era demasiado mayor. De algún modo eso empeoró las cosas. Es muy desesperante ver tanto sufrimiento y sentirse tan impotente. Trae. Ahora, cada vez que paso frente a un monumento a la guerra o visito uno de esos enormes cementerios de Francia donde tantos amigos están enterrados, me juro que
Si me encuentro en situación de poder evitar que suceda de nuevo una de estas catástrofes, haré lo que sea. Lo que sea. También la habíamos tratado en Netflix. Y jugueteando con la posibilidad, los protagonistas de Cortina de Humo, de desviar la atención de un escándalo sexual hacia una posible guerra, creo que era Lituania, ¿no? En Cortina de Humo. Pero es una pauta que se ha repetido en el cine constantemente y que luego ha saltado a la realidad. Y recordábamos también como Clinton, cuando el escándalo de Levinsky decidió entrar con tropas en Somalia. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué podemos aprender? No dejan de ser ficción, pero en algunas de estas películas se revelan también, pues... Bueno, algunas de ellas, de hecho, están basadas en hechos reales, pero muchas de ellas revelan cuáles son las estrategias también de los gobiernos, pues como en el caso de Cortina de Humo. Cuenta algunas cosas que luego los gobiernos efectivamente hacen, distraer la atención de la opinión pública con otros asuntos para sus propios calendarios electorales, por ejemplo, ¿no? Múnich en vísperas de una guerra es la historia real, más o menos ficcionada, pero la historia real esa. De los primeros meses del primer año previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, absolutamente maravilloso. La guerra de Charlie Wilson nos proponían. Un congresista americano y una mujer de la alta sociedad de Houston, un agente de la CIA, que están conspirando para llevar a cabo una operación secreta, pero se dan cuenta de la hipocresía que hay en torno, yo creo que es una peli que habla de eso, de la hipocresía política. Todo parece mover hacia la guerra un ideal humanitario, cuando en realidad, cuando llegan a pedir dinero para construir escuelas en la devastada Afganistán, se niegan todos los poderes. ¿La guerra de Charlie Wilson, la has visto? Es bastante real, sí, está así, es Tom Hanks y Julia Roberts, si no recuerdo mal. Sí. Es bastante real, digo, porque lo que te cuenta es que cuando se han vendido guerras en pos de recuperar democracias, etcétera, casi siempre había un interés espurio detrás. Lo hemos vivido con algunas de las guerras más conocidas del siglo XX. Incluso te diría que, volviendo a traerlo un poco al punto actual, la guerra de Charlie Wilson no es de ahora, es de hace unos años, pero a nadie se le escapa que aquí hay también una pelea por el poder energético, digamos. Rusia tiene mucho poder para cerrar el grifo, especialmente a países como Alemania. Por eso Alemania, si os dais cuenta, no está teniendo la voz cantante, ¿no?, en el asunto, como si hubiera ocurrido si hubiera sido otra zona u otro país. Y bueno, la guerra de Charlie Wilson en la de Afganistán, pero me vale también, porque claro, tampoco allí era puramente vamos a liberar a los afganos, y mirad cómo ha acabado hace unos meses con todas las tropas del mundo retirándose y dejando allí a los afganos y a las afganas a su suerte. Sí, y fíjate que uno de los argumentos que se están defendiendo precisamente en el contexto actual, en esta invasión, en estas operaciones militares de Rusia contra Ucrania, es que Estados Unidos ha sido tan beligerante porque cree que hay que defender, tiene muchos intereses, que no se reproduzca lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, que no se reproduzca con China y Taiwán, en fin, tiene varios mensajes que enviar al mundo, la guerra energética, varias cosas, pero una de las cosas que dicen es que hay que defender las democracias frente a las autocracias, ¿no? Y que en esa defensa, bueno, en Estados Unidos, en la opinión pública, cala bastante. O sea, hay una consideración de que la democracia hay que defenderla, ¿no? En fin, me parece que es bastante interesante. Es una guerra. ¿La vida de los otros ¿la has visto? Sí. Pues es absolutamente maravillosa. Buenísima. Me parece además retrata muy bien esa atmósfera angustiosa y tan real, ¿no?, que se vivió en aquella época. Y a mí me parece una de las mejores películas que hay. Y tiene más que ver con
cómo se gestionan los o las posguerras, digamos, de alguna manera, y cómo vive la población cuando está tan controlada y tan asustada, ¿no? O sea, creo que es una de las grandes películas, desde luego, de los últimos años. Creo que esta es de principios de los 2000, o sea, que también ha llovido, parecía más cercana. Mira, acabo de ver que es de 2006. Madre de mi vida, 15 años. Sí, pues retrata eso, la presión de vivir sometido a una vigilancia, a un control de la población exhaustivo. Es la historia de un oficial de la Stasi que investiga a un famoso escritor, le llena la casa de micrófonos y entonces empieza a simpatizar con él y con su mujer por las conversaciones que escucha. Prácticamente se enamora de la mujer a través de espiarles clandestinamente. Es un peliculón la vida de los otros, un auténtico peliculón, pero se ve la presión tan extraordinaria que vive la gente cuando está sometida a ese grado de control por las autoridades. Y cómo reacciona cada ser humano, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, quienes enseguida con un poco de presión se entregan y quienes intentan resistir a la presión, como también se retrata en esta peli, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena fotografía también del factor humano tan importante en todo, también, lógicamente, entre las víctimas de guerras o de situaciones como esta. Leones por corderos, un profesor idealista que intenta convencer a unos alumnos para que no se alisten en el ejército y finalmente se alistan, son enviados a Afganistán. Es una radiografía de la sociedad norteamericana y tiene algunos elementos para el debate que son muy, muy interesantes, porque se habla de los medios de comunicación que se mueven por la ambición, se habla también de la actitud de los políticos que piensan en términos globales pero que no consideran los costes humanos personales. Bueno, es una fotografía bastante interesante de la sociedad norteamericana, dicen. Sí. Y Afganistán, de nuevo, si no recuerdo mal, también, y también con un plantel increíble, Meryl Streep, Tom Cruise, etcétera. Y es también Afganistán, es que en esa época, en esta primera década de los 2000, hubo muchísima cinematografía americana que luego cambió y fue más hacia Bin Laden, acuérdate, La noche más oscura, etcétera, pero sí que es verdad que intentan todo el rato retratar el conflicto de intereses que hay, tanto económicos, como tú acabas de decir, mediáticos, y el propio poder político, ¿no? Y también un cierto idealismo por parte de algunas personas que creen que pueden viajar por el mundo para defender los grandes valores y se alistan en el ejército y se encuentran con la historia real, el drama que supone una guerra siempre, ¿no? Oye, ¿sabes lo que nos han recomendado? También algunas escenas, Chernóbil, por ejemplo. Chernóbil, sí. Que es absolutamente... Que ya sabes que en las últimas horas se ha dicho que el ejército ruso ha roto uno de las zonas, digamos, de seguridad de Chernóbil. Claro, la guerra de fakes y de desinformación que hay también estos días, no se sabe hasta qué punto eso es cierto, pero Chernóbil, que la hemos comentado aquí también, es, yo creo, una de las grandes producciones de ficción, pero basadas en un hecho real. Y tiene una escena que abre un capítulo, nos lo ha enviado un oyente, abre un capítulo, una señora mayor ordeñando una vaca mientras un militar le ordena la evacuación y allí nombra todos los males que han pasado por Ucrania, desde los zares a Stalin y todas las veces que se ha resistido. ¿Sabes cuántos años tengo? No lo sé. Muchos. 82. Llevo aquí toda la vida. Aquí mismo, en esta casa, desde siempre. ¿Qué más me da la seguridad? Yo recibo órdenes. No me cause problemas. ¿Problemas? No eres el primer soldado que viene aquí armado. A los 12 años vine a hacer la revolución. Los hombres del zar. Luego los bolcheviques. Chicos como tú incorporados a filas. Nos ordenaron que nos fuéramos. No. Luego llegó Stalin y su hambruna. El Holodomor. Mis padres murieron. Y 2 hermanas mías también. Al resto nos ordenaron marcharnos. No. Luego la Gran Guerra. Chicos alemanes, chicos rusos. Más soldados, más hambruna, más muertos. Mis hermanos no volvieron a casa. Yo me quedé y aquí sigo. A pesar de lo que he visto. ¿Y quieres que me vaya por algo que ni siquiera puedo ver? No.
formidable, esa mujer implacable al paso de los acontecimientos, ya con más de 80 años, viviendo todas las... Y bueno, con estos días también estaba muy de actualidad, nos lo recomendaban también los oyentes. El 4 nos dice Ángel Mora, que es este capítulo. Luego Mr. Jones. Mr. Jones no la he visto que estaba en Filmin, pero tengo muchas ganas de verla. Porque yo no la he visto todavía, no, nos la tenemos que apuntar esa. Sí, un periodista de investigación británico que viaja a lo más profundo de la Unión Soviética para descubrir una conspiración internacional. Se habla de Ucrania y por lo que he estado viendo es también bastante interesante. Paul ha muerto. Un atraco hace 3 días. ¿Qué quiere? La versión de la que nadie habla. Yo lo vi. 4 balas en la espalda. Y no cree que fuera un atraco. ¿Qué tenía Paul entre manos? Ucrania. Como sabes, este país es inmenso y fértil. En el sur solo hay campos de trigo, porque el grano es la moneda de Stalin. Y de todas estas, bueno, Donbass, nos dicen del director ucraniano Sergei Lotnitsa, que parece que también tengo ganas. Sí, que parece que es una comedia, tiene bastante buena pinta. Y por último, nos recomendaban los oyentes recuperar Years and Years. Por cierto, que el personaje, que el actor que hace de homosexual es ucraniano en la serie, viene huyendo de la guerra, viene siendo perseguido, viene como refugiado en el Reino Unido y toda la distopía que cuenta. También recomendable volver a recuperar Years and Years. Otra distopía muy, muy real, ¿eh? Si nos cuentan que los últimos 2 años y medio vamos a vivir una pandemia, un volcán, una guerra, todo en tan poco tiempo y en tan poco espacio, pensaríamos que es una serie y que esto está escrito por Netflix, pero no, está siendo la realidad. Bueno, pues es un abanico de recomendaciones hechas, por los propios oyentes, muy interesante. Algunas las hemos visto, otras no. Pero Ana Pastor, Neutral, que muchas te cuides gracias. mucho. Gracias. Un abrazote. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, los viernes de jugar, chatear, conversar, grabar, en realidad son los jueves. Los jueves a las 7 de la tarde quedamos en Twitch, a través de Twitch, en Discord, a través de Discord de nuestro grupo, con los oyentes para echar un rato, algunas partidas de videojuegos y jugar un rato y conversar. Y también conversar con algunos oyentes que nos proponen videojuegos. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días. Claro, los oyentes escuchan esto un día después, 24 horas después, el viernes, pero es una ocasión estupenda para que, si tenéis el jueves libre, los jueves a las 7 de la tarde nos juntamos en el canal de Twitch y ahí estamos comentando y demás. Pero en todo caso, claro, siempre aprovechamos para conocer nuevos juegos a través de la mirada de los propios oyentes. Entonces, nos proponía precisamente Enjoy the Silence. Decía, bueno, yo quiero hablar de Elden Ring. Sale el juego y dice, y además, yo ya lo tengo. ¿Ya has jugado? Porque te ha llegado hace nada. Sí, ya por fin lo tengo. Me ha llegado esta misma tarde, más o menos a la 1. Y he tenido la gran suerte de que desde la página oficial de Bandai Namco, si te compras la edición coleccionista, pues te llega un día antes. Y de hecho los primeros streaming oficiales que ha permitido la desarrolladora From Software han sido a partir de las 4. Entonces, desde ahí, pues varios creadores de contenido ya han podido emitir el juego y es increíble. ¿Sí? Las poquitas horas que llevo es increíble. Cuéntanos de qué va el juego. ¿Cuál es en primer lugar? Estoy viendo que tiene unos gráficos bastante conseguidos. ¿Cuál es el argumento un poco y la estética, el espacio a donde te traslada? Pues mira, ya que estábamos comentando en la sección anterior de Ana Pastor, esta serie tiene el guión de George R.R. Martin. Con lo cual, tenemos ya de primeras un guión que promete bastante. De lo poco que se sabe y de lo poco que me he querido aventurar a descubrir en la historia, porque este es de los juegos en los que es mejor descubrirlo poquito a poco, lo único que se sabe es que llegas a un reino en el cual tú tienes que unificar lo que se llama el Círculo de Elden. Y tienes que derrotar a una serie de 5 semidioses que están repartidos en el mundo, en un mundo descomunal, y
a través de eso recoger pues diferentes objetos que dejen al caer, que sean los que te permiten reconstruir el círculo del Ender. Por lo visto, por lo que han dicho los análisis, comentan que la historia es muy propia de Juego de Tronos, es decir, hay muchos líos entre los personajes, muchas relaciones entre sí. Ya se ha visto incluso en algunas escenas del juego que ha habido enfrentamientos entre distintas facciones. Entonces, al final es un mundo de fantasía oscura medieval, para que nos entendamos. Sí, porque lo que estoy viendo es que la estética es esa. Va caminando, veo bosques, veo ruinas de iglesias, un mundo medieval así, con escudos y algo de magia. Dice Frickeldon, dice, guión de George R.R. Martin. Este señor hace cualquier cosa que no sea acabar la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y fíjate, nos pide Dargen, dice, oye, Enjoy, ¿podrías hablar sobre la gestión de la frustración, la recompensa de derrotar un enemigo difícil después de muchos intentos y de mucho aprender y la sensación tan increíble que da? Porque ¿es un juego difícil o qué? Es propicio hablar de esto. Es una muy buena pregunta porque la saga Souls es una saga en líneas generales difícil, pero difícil la primera partida, y esto es muy importante decirlo. Porque la primera partida lo que te hace el juego es que tengas que pasar por el aro de lo que te está proponiendo. Es decir, te va a proponer unos jefes muy complicados y unas zonas medio asequibles, pero con muchísimas trampas, y lo que te va a obligar es que constantemente hagas una especie de ensayo y error. Es decir, que aprendas el patrón de movimientos y que te adaptes en función de tu manera de jugar, lógicamente, porque puedes ser guerrero, puedes ser mago, piromántico, etcétera, etcétera, que te adaptes a cómo se mueven los enemigos. Aquí en Elden Ring es lo mismo, pero aplicado en un mundo abierto en el que hay cientos, si no miles, de criaturas distintas y en el que, claro, el escenario lo puedes utilizar a tu favor porque tienes la mecánica de sigilo, pero también puede estar en tu contra. Entonces tienes que tener muchísimo más cuidado con incursiones que te puedan hacer, con emboscadas, etcétera. Entonces, la dificultad de este juego, de lo poco que yo he podido averiguar ahora mismo, es similar a los de los Dark Souls, incluso un poquito mayor, pero es verdad que tienes más opciones en este juego para que puedas sobrevivir. Mira, estoy viendo precisamente la retransmisión que ha hecho hace solamente unas horas Vegeta con este juego, en su caso para la Play. La verdad, los graficazos son espectaculares. ¿Es un mundo abierto? ¿Cómo funciona la dinámica? Es un mundo abierto en el que hay diferentes zonas que realmente están todas interconectadas. Tú vas a empezar en una especie de cueva y con un tutorial que está diseñado primero para matarte, porque es la tradición de la saga de Dark Souls, y segundo, para enseñarte los conceptos básicos del juego. Y una vez que llegas al Necrolimbo, que es el área principal del juego, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Puedes ir donde quieras. En el momento en el que descubras 3 hogueras concretamente, ya tienes acceso a subir de nivel y a montar en un caballo, y puedes explorar lo que quieras. Con lo cual, tiene eso una particularidad, y es que puedes obtener recompensas muy complicadas al principio del juego, pero el reto lógicamente es mayor. Y además tiene ciclo de día y noche que se puede alterar en cualquier momento, en cualquier hoguera, con lo cual eso modifica por completo el patrón de los enemigos e incluso la aparición de algunos de ellos. Entonces, es escandalosamente grande por lo que he estado viendo en todos los vídeos. Hay una variedad de enemigos increíbles, un diseño artístico que es, yo creo, que de lo mejor que se ha hecho me atrevería a decir, en la industria, y por lo menos de From Software seguro. Y es para echarle horas. Mínimo ya están los análisis diciendo que son 80 horas, mínimo. Y no está el 100% completado, o sea que... Nos pregunta Ángel Mora, ¿para qué plataformas? ¿En qué plataformas sale? Pues está para PC y para tanto Play 4 como Play 5 y Xbox One como Xbox Series X. Es un juego intergeneracional, entonces los gráficos no van a ser tan punteros como, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, que salió Horizon Forbidden West, que es la secuela, que salió hace mismo una semana y que tiene un nivel gráfico descomunal.
no tiene ese nivel gráfico, pero lo compensa con un nivel artístico sublime. Entonces, lo podéis adquirir en todos estos sistemas. Bueno, es una gran recomendación. Danos la última clave que digas ya, pero esto es imprescindible que te lo cuente. Si habéis jugado a la saga Souls, es imprescindible porque es la culminación de todo este universo que ha creado Hidetaka Miyazaki. Y tiene mecánicas de todos los juegos anteriores, además de narrativa y representación anterior. Tiene muchísimos detalles anteriores. Si no habéis jugado a ningún Souls antes, puede ser una buena puerta de entrada, sobre todo si jugáis con alguien que ya se ha experimentado la saga y que os pueda echar una mano. Porque es verdad que es un juego que, sobre todo las primeras horas, abruma muchísimo. Pero a partir de ahí, una vez que lo pillas... Eso me da la impresión de que a mí me aleja un poco. Me aleja un poco. No sé yo si sería capaz de coger un juego que requiere de tanto, que es tan exigente en práctica saber jugar, no lo sé. Pero lo que estoy viendo es muy atractivo. O sea, los gráficos son una auténtica pasada y sospecho que la historia te acaba encerrando, pero no lo sé. Pero al final, es muy complicado. Oye, que el Assassin's Creed, ¿te parece que es muy sencillo en comparación? Sí, vale, pues de hecho yo me pasé un Assassin's Creed en PSP y no tuve ningún problema, o sea que son generalmente más sencillos. Igual a lo mejor los últimos sí que tienen un poquito más de complejidad, pero no es una saga que yo haya tocado. Lo poquito que he tocado sí que se nota que es bastante más asequible. Dice Carret82, no es un juego para todo el mundo, eso es importante comentarlo. No lo sé, que sepas Enjoy, yo no sé si estabas el otro día en el directo, que vivimos un momento, eso sí que fue una epifanía. Se nos acabó el tiempo, estábamos jugando con las gafas, pero estaba ya mareado, se acababan las pilas y no sé qué, con las gafas de realidad virtual, y entonces dije, venga, vamos a echar un ratito con el Assassin's Creed, con el Origins, y vivimos el final del juego en directo, macho. Qué momentazo cuando nace la saga, cuando nace la secta secreta, cuando ya se consolida tal. Qué auténtico juegazo. No sabía que iba tan avanzado en el capítulo, pero me quedé flipado. Y además tuvimos la esta de vivirlo en directo. Fue un momentazo total. La maravilla de los mundos abiertos, que si hay veces que si te pierdes de la historia y luego vuelves, se te ha pasado el tiempo volando y no sabes ni cómo. Sí, totalmente. De hecho, me da mucha pena porque tengo algunas misiones secundarias pendientes, pero claro, ya no es lo mismo. Una vez has acabado la gran trama principal, pues lo miras con otros ojos, ¿no? Pero bueno, todavía no lo he desinstalado, o sea que algo más jugaré, supongo, pero... Oye, Enjoy the Silence, que gracias. Elden Ring es el juego de la semana, como sale, está todo el mundo, además está toda la red revolucionada, así que muchísimas gracias de corazón, un abrazo muy fuerte. Venga, muchas gracias y gracias a toda la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible.
No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero no quería irme sin recordar, ¿no? Por un lado, la preocupación, mostrar la preocupación, sobre todo por las personas que van a sufrir y que están sufriendo ya la situación en Ucrania, esa guerra en Ucrania. La van a sufrir 7,5 millones de niños y niñas que viven en el país. Su vida y su bienestar están en peligro, decían desde UNICEF, y también la vida de decenas de miles de familias que podrían ser desplazadas por la fuerza. Está en juego eso, las vidas y el bienestar de muchísimas personas. Podemos hablar de geopolítica, es importante hablar de geopolítica, pero también entender y no perder el foco en lo que está en juego, y es la vida y la convivencia de muchísimas personas. Como decía la crestomatía que escuchábamos anteriormente, el odio no es intrínseco al ser humano. Yo me niego a pensar que no hay esperanza en el ser humano, que el mundo es muy grande, como decía, y todo el mundo tiene que tener cabida en él. Tenemos que convivir los unos con los otros. Y si nos olvidamos de lo que somos, como decía, el futuro está perdido. Como recuerda Pilar del Río prácticamente todas las semanas en este programa, la ciudadanía tiene un poder que no nos creemos, pero lo tenemos. Y podemos hacer que la vida sea posible, como decía ese audio, y que el mundo en el que vivimos sea mucho mejor que el que está siendo. En nuestra mano está, podemos hacer que sea mucho peor o que sea mucho mejor. Es verdad que hay decisiones que se nos pueden escapar, que se pueden escapar de nuestro alcance, pero también hay un margen de la población y, como decía Pilar del Río, para salir a la calle y reivindicar la paz y la bondad, que, como decía, son conceptos que se han quedado en la nada, pero que son imprescindibles, que son revolucionarios en momentos como los que estamos viviendo. Y sobre todo, pues entender que muchos pocos pueden hacer mucho, que cada uno y cada una, desde nuestra pequeña parcela, cada día podemos hacer mucho por los demás. No solamente en el caso de Ucrania, sino en nuestro día a día y también con quienes convivimos, con las personas más vulnerables que conviven en nuestra sociedad. Con este mensaje de llamada a la bondad, a la solidaridad, a la radical paz, terminamos el programa de hoy, cerramos esta semana, pero nos volvemos a escuchar el lunes. Os deseo un gran descanso este fin de semana, os deseo una gran felicidad este fin de semana también con las personas que queráis, y sobre todo recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. Somos muchas las que creemos en que un mundo mejor es posible y que es cuestión de resistencia y de creer el poder que tenemos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La Cafetera
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.